No sé desde dónde me estás escuchando. Quizás estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando del trabajo después de otro día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará algo muy profundo en tu corazón. En el corazón de la Ciudad de México, donde el smog se mezcla con el alma tan filoso como el viento que baja de los volcanes, vivía una mujer cuyo nombre era Rosa Delgado. Sus manos contaban la historia de 47 años, curtidas y callosas por décadas, de tallar pisos que nunca le pertenecerían, lavando trastes que alimentaban bocas que apenas reconocían su presencia, y cargando el peso invisible de las vidas de otras personas en sus hombros. Cada mañana a las 4:30, el despertador de Rosa atravesaba la oscuridad previa al amanecer de su departamentito de un solo cuarto en la colonia Doctores. El boiler hacía ruidos como huesos viejos, y a través de las delgadas paredes podía escuchar a la familia Morales de al lado preparándose para otro día en la fábrica. El aroma de tortillas recién hechas y café fuerte se colaba por los pasillos del edificio de ladrillo rojo, mezclándose con el rumor distante del metro Línea Rosa que llevaba a las almas trabajadoras del Distrito Federal a sus destinos diarios. Rosa había sido mucama por 23 años. Había limpiado penthouses con vista al Zócalo, tallado pisos de mármol en mansiones de Polanco y sacudido candelabros de cristal que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. Pero su trabajo actual era diferente, más frío, más vacío que cualquier lugar donde había trabajado antes. La mansión Villalobos en Las Lomas se alzaba como una fortaleza de indiferencia, su fachada neocolonial ocultando habitaciones que hacían eco con soledad más que con risa. Detrás de esas paredes vivía Ricardo Villalobos, un hombre cuyo patrimonio superaba los 40 millones de pesos, cuya cartera de inversiones incluía desde acciones de primera línea hasta criptomonedas emergentes, y cuyas propiedades inmobiliarias se extendían por 3 estados. Sin embargo, con toda su riqueza, Ricardo era el hombre más pobre que Rosa había conocido jamás. La mansión parecía exhalar tristeza con cada ráfaga de aire capitalino que sacudía sus ventanas. Ricardo había construido su fortuna a través de inversiones estratégicas y una perspicacia empresarial despiadada, convirtiendo una modesta herencia en un imperio que abarcaba tecnología, bienes raíces y servicios financieros. Su nombre aparecía en las listas de expansión, sus opiniones movían mercados, y sus decisiones afectaban miles de empleos. Pero hace 5 años, cuando su esposa Margarita había sucumbido al cáncer, algo dentro de Ricardo había muerto con ella. La casa que una vez había albergado galas benéficas y cenas íntimas, ahora permanecía silenciosa, sus 37 habitaciones sirviendo como monumentos a un dolor que parecía filtrarse por las mismas paredes. Rosa llegó por primera vez a la mansión Villalobos en una mañana amarga de febrero, cuando la lluvia invernal caía tan fuerte que hasta los peceros iban retrasados. Había tomado 3 diferentes camiones desde Doctores, su bolsa de piel gastada apretada contra su pecho, conteniendo todo lo que poseía de valor: sus papeles de identificación, 430 pesos en efectivo, un rosario que le había dado su madre y una fotografía de su hermano menor Miguel, que había muerto en una explosión en la refinería de Tula 7 años antes. La mansión se alzaba ante ella como algo sacado de una telenovela, con sus rejas de hierro y entrada circular, donde un Mercedes negro y un BMW plateado estaban cubiertos de lluvia. La entrada principal estaba flanqueada por columnas que parecían alcanzar el cielo, aunque Rosa sospechaba que el cielo se sentía muy lejos de este lugar. La señora Esperanza, el ama de llaves principal, abrió la puerta con la expresión de alguien perpetuamente molesta con el mundo. Era una mujer delgada de 60 años, con cabello gris recogido tan apretado que parecía estirar sus facciones en una mueca permanente. «Tú debes ser la nueva muchacha», dijo, mirando a Rosa de arriba a abajo con desaprobación sin disimular. «Supongo que servirás hasta que encontremos a alguien más adecuado. La agencia dijo que tienes experiencia con casas grandes». Rosa asintió en silencio, siguiendo a la señora Esperanza por pasillos forrados con pinturas al óleo que valían más de lo que la familia de Rosa había visto jamás. Los pisos eran de mármol, importado de Italia, y cada paso
hacía eco como un juicio. Candelabros de cristal colgaban de techos artesonados, su luz reflejándose en superficies tan pulidas que Rosa podía ver su propio rostro nervioso mirándole desde todas las direcciones. «El señor Villalobos es muy particular sobre su privacidad», continuó la señora Esperanza, su voz lo suficientemente filosa como para cortar cristal. «No le gusta que lo molesten, que le hablen a menos que sea absolutamente necesario, o que le recuerden que existe personal en su casa. Estás aquí para limpiar, no para ser vista o escuchada. El otro personal, don Tomás el mayordomo, yo y doña Elena la cocinera, llevamos aquí más de una década. Sabemos cómo funcionan las cosas, tú no». El recorrido por la mansión se sintió como caminar por un museo dedicado a la riqueza y la indiferencia. La sala contenía muebles que Rosa reconoció de las revistas, piezas que costaban más que su salario anual. La cocina era más grande que su departamento entero, con aparatos que parecían pertenecer a una estación espacial. Arriba, recámara tras recámara permanecían vacías, sus camas tendidas con sábanas que probablemente costaban miles de pesos, pero nunca habían sido usadas. Y por todas partes, fotografías de la difunta señora Villalobos sonreían desde marcos plateados, su presencia rondando cada rincón de la casa como un hermoso fantasma que se negaba a dejar que los vivos siguieran adelante. La señora Esperanza llevó a Rosa a los cuartos de servicio en la planta baja, una habitación pequeña con una sola ventana que daba al callejón de servicio. «Aquí es donde te cambiarás y guardarás tus pertenencias durante el día. Tus deberes comienzan a las 7 en punto y terminan a las 6 de lunes a sábado. Los domingos libras, a menos que haya limpieza especial que hacer. Tu salario semanal es de 3,000 pesos, pagados cada viernes, sin adelantos, sin excepciones». 3,000 pesos. Rosa calculó rápidamente en su cabeza. Después de renta, servicios, despensa y el dinero que mandaba a su tía que envejece en Oaxaca, le quedarían quizás 500 pesos cada semana. Pero era trabajo honrado, y Rosa había aprendido hace mucho que la dignidad no venía del tamaño del cheque, sino de la integridad con la que uno se lo ganaba. Las primeras semanas en la mansión Villalobos fueron una clase magistral de humillación disfrazada de empleo. Don Tomás, el mayordomo, era un hombre pomposo de 50 años que hablaba con un acento español afectado que no engañaba a nadie que hubiera estado realmente en España. Se deleitaba dando a Rosa tareas imposibles, pulir plata que ya estaba impecable, limpiar ventanas durante las lluvias, reorganizar closets que nadie nunca abría. Elena, la cocinera, era quizás la más cruel, una mujer poblana de segunda generación que había salido de la pobreza trabajando. Parecía resentir la presencia de Rosa como un recordatorio de sus propios humildes comienzos. «No toques la vajilla buena», le gritaba Elena cada vez que Rosa entraba a la cocina. «Muchachas como tú rompen todo lo que tocan». La peor parte no era el trabajo extra o la crueldad casual, era la invisibilidad. Rosa podía pasar días enteros en la mansión sin ver a Ricardo Villalobos, aunque su presencia llenaba cada habitación como una nube de tormenta. Podía escuchar sus pasos en los pisos de duela arriba, el sonido de su voz durante llamadas telefónicas que parecían consistir enteramente de números y porcentajes y enojo. A través de los chismes del personal, Rosa se enteró de que el imperio empresarial de Ricardo estaba luchando. Las inversiones del sector tecnológico que lo habían hecho rico ahora estaban sangrando dinero. Su cartera inmobiliaria, una vez valorada en 25 millones de pesos, había perdido casi 30% de su valor en el año pasado. Incluso su aventura en criptomonedas, que inicialmente había triplicado sus activos líquidos, ahora estaba bajo el agua mientras el Bitcoin y Ethereum se desplomaban por el piso. Pero Rosa también aprendió algo más a través de fragmentos de conversaciones escuchadas y la tristeza que parecía emanar de los mismos cimientos de la mansión. Ricardo Villalobos no solo era rico y estaba de luto. Estaba total, completamente solo. Una tarde a finales de marzo, mientras Rosa terminaba su limpieza en el pasillo principal, escuchó algo que la hizo detenerse. Era llanto, no el sollozo dramático de las telenovelas, sino el llanto silencioso y desesperado de alguien que pensaba que nadie podía escuchar. El sonido venía del estudio de Ricardo,
una habitación que a Rosa le habían prohibido explícitamente entrar. Se quedó congelada, sus materiales de limpieza en la mano, escuchando el dolor crudo de un hombre que tenía todo lo que el mundo decía que debería querer y nada de lo que su alma realmente necesitaba. Esa noche, Rosa regresó a casa a su pequeño departamento y se sentó junto a su ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en sus propias pérdidas. Miguel, que había muerto tan joven y tan lejos de casa. Su madre, que se había matado trabajando limpiando edificios de oficinas en el centro. Su padre, que había desaparecido cuando Rosa tenía 12 años, dejando atrás solo botellas vacías de cerveza y cuentas sin pagar. Ella entendía el dolor, entendía cómo podía vaciar a una persona por dentro, dejándola de pie pero esencialmente vacía. La mañana siguiente, Rosa llegó a la mansión para encontrar caos. La hija menor de Ricardo, Emilia, que tenía 8 años y vivía con su padre solo los fines de semana, debido a un amargo arreglo de custodia, había desarrollado fiebre durante la noche. La niña estaba sola en su recámara, quemándose con temperatura, mientras el personal adulto se quedaba parado discutiendo si llamar a un doctor o esperar a que Ricardo regresara de un viaje de negocios a Monterrey. Sin pedir permiso, Rosa subió la gran escalera al ala de los niños. La habitación de Emilia estaba decorada en tonos de rosa y dorado, con una cama con dosel que parecía algo de un cuento de hadas. Pero la niñita acostada en esa cama se veía todo menos mágica. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente con sudor, y sus mejillas estaban enrojecidas con fiebre. Estaba temblando a pesar de estar envuelta en cobijas pesadas. «Mijita», susurró Rosa, usando el cariño que llegó naturalmente a sus labios. «Estás ardiendo en calentura». Los ojos de Emilia se abrieron, desenfocados y vidriosos. «Quiero a mi mami», susurró. El corazón de Rosa se rompió un poco con esas palabras. Margarita Villalobos había estado muerta por 5 años, pero en su delirio inducido por la fiebre, Emilia estaba llamando a la única persona que nunca podría responder. Sin vacilar, Rosa comenzó a cuidar a la niña. Trajo toallas húmedas y frescas para bajar la fiebre. Logró que Emilia tomara cucharadas de agua con sus labios agrietados y se sentó junto a la cama, cantando las mismas canciones de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás en su departamentito en Guadalajara. Mientras avanzaba la tarde, el tarareo de Rosa llenó la mansión silenciosa con algo que no había escuchado en años: ternura. Cantó las mañanitas y la llorona, su voz suave y consoladora, llevando melodías que hablaban de madres y consuelo y hogar. La fiebre de Emilia bajó justo cuando el sol se estaba poniendo, pintando las ventanas de la mansión en tonos de ámbar y oro. La niña durmió pacíficamente por primera vez en horas, su respiración tranquila y calmada. Fue entonces que Rosa lo notó. Ricardo Villalobos, parado en la puerta de la recámara de su hija, su traje caro arrugado del viaje, su cara una máscara de agotamiento y algo más. Gratitud, quizás, o reconocimiento. No habló, pero sus ojos se encontraron con los de Rosa a través del cuarto, y por un momento, la barrera entre patrón y empleada pareció disolverse. Ricardo tenía 43 años, con cabello prematuramente gris y ojos del color de nubes de tormenta. Su cara era guapo en la forma que el dinero frecuentemente hace guapas las caras, bien cuidado, bien alimentado, acostumbrado a la deferencia. Pero parado en esa puerta, viendo a su hija dormir pacíficamente al cuidado de una mujer que apenas había reconocido, Ricardo Villalobos se veía más joven de alguna manera, más humano. «Gracias», dijo en voz baja, su voz ronca del cansancio. Rosa simplemente asintió y recogió sus cosas. Cuando pasó junto a él en la puerta, pudo oler su colonia, cara compleja, nada como el jabón simple que su propio padre había usado, pero debajo de ella detectó algo más: soledad, filosa y amarga como el viento del invierno chilango. La mañana siguiente, Rosa encontró un sobre en la mesa de la cocina con su nombre escrito en la fuerte caligrafía de Ricardo. Adentro había 1000 pesos extra y una nota que decía simplemente: «Por Emilia, gracias». Era el primer reconocimiento personal que había recibido de él, y Rosa lo atesoró como la cosa preciosa que era. Pero el gesto también marcó el comienzo de algo peligroso en la casa Villalobos. El otro personal
Había notado la gratitud de Ricardo y no les gustaba para nada. La señora Esperanza comenzó a asignar a Rosa las tareas más degradantes que podía imaginar. Don Tomás empezó a olvidarse de dar a Rosa mensajes importantes sobre cambios de horario, dejándola luchando para completar cargas de trabajo imposibles. Y la crueldad de Elena alcanzó nuevas alturas, llegando al punto de tirar el almuerzo de Rosa, alegando que el olor de sus tamales caseros era ofensivo para la casa. La crueldad podría haber quebrado a una persona más débil, pero Rosa había sobrevivido la pobreza, la pérdida y la indiferencia aplastante de 23 años en servicio doméstico. Había aprendido a encontrar fuerza en lugares que otros no podían ver, a proteger su dignidad como la cosa frágil y preciosa que era. Cada mañana se paraba frente al espejo de su baño, se miraba a los ojos y se recordaba quién era: Rosa Delgado, hija de Carmen y Eduardo, hermana de Miguel el héroe, sobreviviente de tormentas que habrían destruido almas menores. No era invisible, sin importar qué tan duro otros trataran de hacer que lo fuera. La primavera pasó lentamente, marcada por pequeños momentos de gracia que Rosa coleccionaba como tesoros. Estaba la mañana que encontró a Ricardo sentado solo en el jardín, mirando a la nada, y le trajo silenciosamente una taza de café sin que se lo pidiera. La aceptó con un gesto que podría haber sido gratitud. Estaba el día que descubrió el peluche favorito de Emilia roto y abandonado, y pasó su hora de almuerzo cuidadosamente cosiéndolo de vuelta con hilo de su propio costurero. Estaba la tarde que se quedó tarde para preparar una comida sencilla, cuando todo el personal de cocina se había ido a casa, dejando a Ricardo que se las arreglara solo en su mansión llena de aparatos caros que no sabía cómo usar. Cada gesto era pequeño, ordinario para cualquiera que estuviera viendo, pero se acumularon como copos de nieve, lentamente cambiando el paisaje de la casa Villalobos. Ricardo comenzó a notar a Rosa de formas que no tenían nada que ver con la calidad de su limpieza. Notó que tarareaba mientras trabajaba, llenando la casa silenciosa con melodías que no había escuchado desde la muerte de Margarita. Notó que Emilia se reía más los fines de semana cuando Rosa estaba ahí, que los ojos de su hija se iluminaban cuando veía a la mujer que la había cuidado durante esa noche terrible de fiebre. Notó que las flores que Rosa había plantado silenciosamente en las jardineras estaban comenzando a florecer, trayendo color a una casa que había sido gris por demasiado tiempo. Pero quizás lo más importante, Ricardo comenzó a notar a la mujer misma, su gracia bajo presión, su dignidad frente a crueldades mezquinas, su capacidad de dar bondad a personas que no le habían dado nada más que frialdad a cambio. Fue un martes en junio, cuando Rosa finalmente compartió su historia. Estaba limpiando el estudio de Ricardo, mientras él trabajaba en su computadora, el silencio entre ellos cómodo en lugar de incómodo por primera vez desde que había llegado. Ricardo había estado revisando reportes trimestrales que pintaban un cuadro sombrío de su imperio financiero. Las inversiones tecnológicas continuaban sangrando dinero, sus propiedades inmobiliarias estaban bajo el agua y su intento de diversificar en acciones de energía renovable había sido un fracaso espectacular. En papel todavía valía millones, pero el efectivo líquido se estaba acabando, y los acreedores comenzaban a dar vueltas como zopilotes que sienten carroña. «Señor Villalobos», dijo Rosa silenciosamente, rompiendo el silencio, «¿puedo preguntarle algo?» Ricardo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. En 4 meses de empleo, Rosa nunca había iniciado una conversación con él. «Por supuesto», dijo, bajando su pluma. «Su hija llamó a su madre esa noche cuando estaba enferma. La voz de Rosa era gentil, cuidadosa. ¿Cuánto tiempo desde que perdió a su esposa?» 5 años, respondió Ricardo, las palabras saliendo más ásperas de lo que pretendía. 5 años, 2 meses y 16 días. Rosa asintió, comprensión brillando en sus ojos oscuros. «Yo perdí a mi madre hace 7 años, cáncer como su esposa, y mi hermano Miguel murió en Tula el mismo año. Algunos meses, la soledad todavía trata de ahogarme». Ricardo la miró fijamente, viéndola claramente por quizás primera vez desde que había llegado. Esta mujer que limpiaba sus pisos y sacudía sus muebles tenía pérdidas que reflejaban las suyas propias, dolor que corría tan profundo como cualquier río. «Lo siento», dijo,
Y lo decía en serio. Aprendí algo, sin embargo, continuó Rosa, volviéndose hacia su sacudido. Las personas que perdemos no quieren que dejemos de vivir, quieren que encontremos formas de honrarlas viviendo mejor, amando más. Se detuvo junto a una fotografía de Margarita, sonriendo en un marco plateado en el escritorio de Ricardo. Su esposa era muy hermosa. Lo era, concordó Ricardo, su voz gruesa de emoción. Ella era todo lo bueno de esta casa. Entonces quizás, dijo Rosa suavemente, la forma de honrarla es dejar que algo de esa bondad regrese. Esa conversación, breve como fue, marcó un punto de inflexión en la casa Villalobos. Ricardo comenzó a ver a Rosa no como ayuda contratada, sino como una compañera viajera en el difícil camino del dolor. Empezó a dejar la puerta de su estudio abierta mientras ella limpiaba, ocasionalmente compartiendo observaciones sobre su trabajo o pidiendo su opinión en asuntos menores. Rosa, a su vez, comenzó a relajar su guardia ligeramente, permitiendo que vislumbres de su personalidad se mostraran a través de la fachada profesional que había mantenido por meses. Lentamente, casi imperceptiblemente, la mansión comenzó a cambiar. Las flores silvestres de rosa florecieron en las jardineras, trayendo salpicaduras de amarillo y morado a la fachada austera. Emilia comenzó a pasar más tiempo en la casa, atraída por la presencia de Rosa y la forma en que la mujer hacía que los pasillos fríos se sintieran más cálidos, más acogedores. Incluso los otros miembros de la familia, el hijo mayor de Ricardo, David, que visitaba ocasionalmente desde la universidad, y su hija adolescente Sara, que venía para visitas de verano, parecían notar que algo en la casa era diferente. La transformación no fue dramática o repentina, fue como ver el hielo derretirse en primavera, gradual, natural, inevitable. Rosa tarareaba mientras limpiaba, y las melodías se deslizaban por habitaciones que habían estado silenciosas por años. Preparaba comidas sencillas las noches que Elena estaba libre de servicio, llenando la cocina con aromas que hablaban de hogar y consuelo en lugar de obligación. Cuidaba a Emilia cuando la niña estaba triste o sola, ofreciendo el tipo de cuidado maternal que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Ricardo se encontró esperando con ansias los días que Rosa trabajaba. Su presencia traía un sentido de paz a la casa que había pensado que se había perdido para siempre. Comenzó a confiar en ella con más responsabilidad, pidiéndole ayuda para coordinar el horario de Emilia, para preparar los cuartos de huéspedes cuando asociados de negocios visitaban, para manejar pequeñas crisis domésticas con la competencia calmada que traía a todo lo que tocaba. Pero los otros miembros del personal observaban estos desarrollos con creciente resentimiento y alarma. La señora Esperanza, que había gobernado al personal doméstico con autoridad de puño de hierro por más de una década, vio la creciente influencia de Rosa como una amenaza directa a su posición. Don Tomás, que se enorgullecía de ser el empleado más confiable de Ricardo, no podía entender por qué su jefe de repente parecía valorar la opinión de una mujer de limpieza sobre la suya propia. Y Elena, cuyos celos habían estado hirviendo por meses, finalmente alcanzó su punto de ebullición. Fue Walter Villalobos, el hijo mayor de Ricardo y socio de negocios, quien proporcionó el fósforo para encender el fuego de conspiración que casi destruiría todo lo que Rosa había construido. Walter tenía 28 años, ambicioso y despiadado, con un MBA del Tecnológico de Monterrey y una inteligencia calculadora que lo había hecho invaluable para el imperio empresarial de su padre. También estaba profundamente amenazado por cualquier señal de que su padre podría estar emergiendo de la concha protectora de dolor que había hecho a Ricardo cada vez más dependiente del juicio y la orientación de su hijo. Walter había estado manejando más y más de las operaciones comerciales del día a día, mientras la depresión de Ricardo se había profundizado durante los últimos 5 años. Controlaba el acceso a información financiera, manejaba relaciones con inversionistas clave y gradualmente se había posicionado como el heredero aparente de la fortuna Villalobos. Lo último que quería era que su padre recuperara la estabilidad emocional y juicio claro que podría llevar a preguntas incómodas sobre algunas de las decisiones comerciales más agresivas de Walter. Cuando la señora Esperanza se acercó a Walter con preocupaciones
sobre la influencia inapropiada de Rosa en Ricardo, encontró una audiencia receptiva. Walter había notado los cambios en su padre, el humor mejorado, el interés aumentado en el bienestar de Emilia, las señales de que Ricardo podría estar emergiendo de la niebla depresiva que lo había envuelto desde la muerte de Margarita. Desde la perspectiva de Walter, estos no eran desarrollos positivos. Eran amenazas a la estructura de poder cuidadosamente construida que había servido tan bien a sus ambiciones. La conspiración que se desarrolló durante las siguientes semanas era tanto mezquina como devastadora. La señora Esperanza comenzó a documentar cada error menor que Rosa hacía, cada momento que pasaba hablando con Ricardo en lugar de limpiar, cada pequeña bondad que mostraba a Emilia, que podía ser interpretada como sobrepasando sus límites. Don Tomás empezó a plantar semillas de duda sobre los antecedentes de Rosa, preguntándose en voz alta si alguien realmente había verificado sus referencias, si podría tener motivos ulteriores para ser tan servicial y acomodaticia. Elena contribuyó su propio veneno, susurrando sobre artículos de comida faltantes, sugiriendo que Rosa podría estar robando de los suministros domésticos, alegando que su amabilidad hacia la familia era sospechosa y probablemente calculada. Y Walter lo orquestó todo, alimentando los resentimientos y paranoia del personal doméstico, mientras se presentaba a su padre como la voz de la razón y responsabilidad fiscal. «Papá», dijo durante una de sus reuniones regulares de negocios, «estoy preocupado por la seguridad doméstica. Tenemos muchos artículos valiosos en la casa, y algunos del personal han expresado preocupaciones sobre la nueva mujer de limpieza. Quizás deberíamos considerar revisar su empleo». Ricardo, que había estado revisando estados financieros que mostraban pérdidas continuas en su cartera de inversiones, apenas levantó la vista de los papeles. «Rosa ha sido excelente. Emilia la adora, y es la primera persona que hemos contratado en años que realmente parece preocuparse por el trabajo». «Eso es exactamente lo que me preocupa», respondió Walter. «Las personas que parecen demasiado buenas para ser verdad, usualmente lo son». La trampa, cuando finalmente fue activada, era tanto elegante como cruel en su simplicidad. En un jueves lluvioso a principios de septiembre, mientras Rosa estaba limpiando la oficina en casa de Ricardo, la señora Esperanza irrumpió con don Tomás cerca detrás de ella. En la mano de la señora Esperanza había una carpeta manila conteniendo documentos financieros importantes, contratos, certificados de inversión e información bancaria que representaba millones de pesos en activos. «Señor Villalobos», dijo la señora Esperanza, su voz temblando con indignación fabricada, «encontré esto en el closet de materiales de limpieza, escondido bajo una pila de trapos y productos de limpieza». Ricardo levantó la vista de su computadora, confusión evidente en su cara. «¿Qué es?» «Sus documentos financieros personales», dijo don Tomás suavemente, «los que desaparecieron de su escritorio hace 3 días. Los que hemos estado buscando por toda la casa». Rosa se congeló, sus materiales de limpieza esparcidos alrededor de sus pies. Miró de la carpeta a la cara de Ricardo, viendo mientras la comprensión amaneció en sus ojos. La implicación era clara. Ella había robado los documentos y los había escondido, quizás para vender la información o usarla para chantaje. «No entiendo», dijo Rosa silenciosamente, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones rugiendo dentro de su pecho. «Nunca he visto esos papeles antes». «Estaban en sus materiales de limpieza», repitió la señora Esperanza, su voz subiendo. «Bajo los trapos que usa para sacudir muebles. ¿Cómo explica eso?» Rosa no tenía explicación porque no había ninguna que dar. Alguien había plantado los documentos entre sus pertenencias, pero decirlo sonaría como la mentira desesperada de una persona atrapada en robo. Miró a Ricardo, esperando ver algún parpadeo de confianza en sus ojos, algún reconocimiento de los meses de servicio fiel, el cuidado que había mostrado por Emilia, la compañía silenciosa que habían compartido. En lugar de eso, vio la máscara fría que había descendido sobre sus facciones, la misma expresión de indiferencia distante que la había saludado en su primer día en la mansión. El empresario había regresado, y el hombre que había comenzado a confiar en ella no estaba por ningún lado. «Creo que deberías irte», dijo Ricardo, su voz plana y sin emoción. «Recoge tus cosas y vete inmediatamente». Rosa asintió una vez,
recogiendo sus materiales de limpieza con manos que temblaron solo ligeramente. Había sobrevivido traiciones peores que esta, había soportado humillaciones más profundas, había resistido tormentas que habían quebrado personas más fuertes que ella. Pero mientras caminaba por los pasillos de la mansión por última vez, pasando las flores silvestres que apenas estaban comenzando a florecer en las jardineras, sintió algo dentro de su pecho quebrarse como hielo bajo presión. Rosa salió de la mansión Villalobos esa tarde gris de septiembre, con su dignidad intacta, pero su corazón destrozado en pedazos que no estaba segura de poder volver a juntar jamás. Caminó a la parada del camión bajo la lluvia, sus zapatos gastados salpicando a través de charcos que reflejaban el cielo color hierro, y trató de no pensar en la cara de Emilia cuando la niña descubriera que la mujer que había cosido su peluche de vuelta se había ido para siempre. El viaje en camión de regreso a Doctores se sintió más largo que de costumbre, cada parada llevándola más lejos de la vida que había permitido brevemente esperarse que podría ser diferente. Mientras la ciudad se difuminaba pasando las ventanas rayadas de lluvia, Rosa miró su reflejo y se preguntó si debería haber sabido mejor que permitirse preocuparse por personas que la veían como nada más que una conveniencia para ser desechada cuando les convenía. Su departamento se sintió más pequeño y más run down que nunca cuando finalmente subió los 4 pisos de escaleras a su puerta. El boiler todavía hacía ruidos. Las paredes todavía eran lo suficientemente delgadas como para escuchar cada pelea y celebración de sus vecinos, y la vista de su única ventana todavía no era nada más que la pared de ladrillo del edificio de al lado. Pero era honesta, esta pequeña vida suya. Estaba construida sobre trabajo del que podía estar orgullosa, relaciones con personas que la veían como realmente era, y una comunidad que la valoraba por razones que no tenían nada que ver con su utilidad para otros. Rosa se hizo una cena simple de arroz y frijoles, la misma comida que había comido miles de veces antes, y trató de convencerse de que se sentía aliviada de estar libre de la mansión Villalobos y su complicada dinámica familiar. Pero tarde esa noche, mientras se acostó en la cama escuchando los sonidos del barrio asentándose para dormir, se encontró pensando en las flores silvestres que había plantado, preguntándose quién las regaría ahora que se había ido. En la mansión en las Lomas, el silencio regresó con venganza. Emilia lloró por 3 días cuando se enteró de que Rosa había sido despedida, aunque Ricardo no pudo traerse a explicar las circunstancias del despido a su hija de 8 años. La angustia de la niña fue tan intensa que la exesposa de Ricardo llamó para exigir una explicación por la repentina infelicidad de Emilia. «Sigue preguntando por Rosa», dijo Patricia durante su conversación telefónica tensa. «Dice que Rosa era la única persona en ese mausoleo que llamas hogar que realmente le ponía atención. ¿Qué hiciste?» Ricardo no pudo responder porque no sabía lo que había hecho, solo que la casa se sentía más vacía y más fría de lo que había estado en meses. Las flores silvestres en las jardineras comenzaron a marchitarse sin el cuidado cuidadoso de Rosa. Las melodías que se habían deslizado por los pasillos fueron reemplazadas por un silencio opresivo que parecía presionar contra las paredes como algo vivo. Incluso la victoria de la señora Esperanza se sintió hueca. Se había deshecho de la mujer que veía como una amenaza a su autoridad, pero la casa que ahora gobernaba se sentía más sin vida que nunca antes. Fue David, el hijo del medio de Ricardo, quien primero empezó a expresar dudas sobre lo que había pasado. David estaba en casa desde la universidad para una visita breve y notó inmediatamente que algo fundamental había cambiado en la casa. «¿Dónde está la mujer de limpieza que tanto le gustaba a Emilia?», preguntó durante la cena. «¿Rosa?». La voz de Ricardo era cuidadosamente neutral. «Ya no está empleada aquí». «¿Por qué?», presionó David. «Emilia dijo que era lo mejor de visitar este lugar». «Hubo algunos problemas de confianza», respondió Ricardo, esperando que su hijo dejara el tema. Pero David había heredado la persistencia de su padre junto con su perspicacia empresarial. Durante las siguientes semanas, comenzó a hacer preguntas al personal doméstico, juntando la historia del despido de Rosa y las circunstancias que lo rodearon. Lo que descubrió lo hizo sentirse cada vez más incómodo. El relato de don Tomás de encontrar los documentos parecía ensayado y excesivamente detallado.
La indignación justa de la señora Esperanza se sintió actuada en lugar de genuina, y la repentina disposición de Elena a discutir el comportamiento sospechoso de Rosa estaba completamente fuera de carácter para una mujer que usualmente guardaba sus opiniones para sí misma. Lo más preocupante de todo era el papel de Walter en todo el asunto. David siempre había sido algo desconfiado de las ambiciones de su hermano mayor, pero mientras más aprendía sobre el despido de Rosa, más comenzó a sospechar que Walter había orquestado toda la cosa. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar cuando David estaba ayudando a su padre a organizar algunos documentos de negocios y encontró la carpeta Manila que supuestamente había sido robada por Rosa. Escondida adentro había una nota manuscrita en la caligrafía familiar de Walter. «Papá, moví estos a la caja fuerte. La volatilidad del mercado me pone nervioso sobre tener esta información por ahí. Zimbabwe». La nota estaba fechada 2 días antes del despido de Rosa. David miró la nota por un largo momento, comprensión inundándolo como agua fría en las venas. Walter había movido los documentos él mismo y se había olvidado de decirle a alguien. Cuando desaparecieron del escritorio de Ricardo, había permitido, o quizás alentado, al personal a culpar a Rosa en lugar de admitir su propio descuido. La realización de que su hermano había destruido la reputación de una mujer inocente para cubrir su propio error llenó a David con una rabia que lo sorprendió con su intensidad. Esa tarde, David confrontó a Walter en el estudio donde Rosa había pasado tantas horas limpiando silenciosamente mientras Ricardo trabajaba. «Encontré tu nota», dijo sin preámbulos, poniendo el pedazo de papel manuscrito en el escritorio entre ellos. La cara de Walter se puso pálida, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Qué nota?» «La que le escribiste a papá sobre mover los documentos financieros, los mismos documentos de los que Rosa fue acusada de robar». Walter estuvo silencioso por un momento, calculando su respuesta. Cuando habló, su voz era calmada y razonable, el tono que usaba para cerrar tratos comerciales difíciles. «Mira, David, esa mujer se estaba acercando demasiado a papá. Lo estaba manipulando, aprovechándose de su dolor. Quizás cometí un error sobre los documentos, pero destruiste su vida», interrumpió David, su voz temblando con furia controlada. «Dejaste que una mujer inocente fuera marcada como ladrona y despedida en desgracia porque eras demasiado orgulloso para admitir que cometiste un error simple. Solo era una mujer de limpieza», dijo Walter desdeñosamente. «Encontrará otro trabajo». La crueldad casual de esa declaración, la reducción de la dignidad y humanidad de Rosa a nada más que su título de trabajo, quebró algo dentro de David que no estaba seguro de poder reparar jamás. Esa noche llamó a su padre y pidió una reunión. Ricardo, que había estado luchando con insomnio y una creciente sensación de que algo estaba fundamentalmente mal con su vida, acordó ver a su hijo la mañana siguiente. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de la vida de Ricardo. David presentó la evidencia del engaño de Walter sistemáticamente, metódicamente, no dejando lugar para duda o negación. Le mostró a su padre la nota, explicó la cronología de eventos y forzó a Ricardo a confrontar la terrible verdad de que había permitido que su dolor y paranoia lo cegaran ante una injusticia de proporciones asombrosas. Ricardo se sentó en silencio atónito mientras la magnitud completa de lo que había pasado se hundía. Rosa había sido inocente, completa, totalmente inocente. Había dado a su casa meses de servicio fiel, había cuidado a su hija enferma con cuidado genuino, había traído luz y calor a una casa que había estado muriendo por grados, y él había repagado su bondad creyendo lo peor de ella sin cuestionar, echándola de su hogar como basura desechada. La culpa que se desplomó sobre Ricardo era diferente a cualquier cosa que había experimentado, incluso durante los días más oscuros después de la muerte de Margarita. Ese dolor había sido limpio, honesto, la respuesta natural a perder a alguien que amaba. Esto era diferente, una vergüenza corrosiva que comía su alma como ácido. Se había convertido en el tipo de hombre que siempre había despreciado, rico, poderoso y totalmente indiferente a la humanidad de aquellos que lo servían. Por 3 días, Ricardo no pudo traerse a salir de su estudio. Se sentó rodeado por los símbolos de su éxito, los premios,
las fotografías con políticos y líderes empresariales, los estados financieros que probaban su valor en pesos y centavos, y se dio cuenta de que nada de eso importaba si había perdido la decencia básica que debería definir a cualquier ser humano. Pensó sobre la cara de Rosa el día que fue despedida, la forma en que su dignidad había permanecido intacta, incluso mientras su mundo se colapsaba alrededor de ella. Recordó su voz gentil mientras le cantaba canciones de cuna a Emilia, la forma en que había cuidado a su hija enferma sin que se lo pidieran, la gracia silenciosa con la que había soportado meses de crueldades mezquinas de su personal doméstico. Más que nada, recordó sus palabras sobre honrar a Margarita aprendiendo a amar más, dejando que lo bueno regresara a la casa. Rosa había tratado de enseñarle cómo vivir otra vez, y él le había pagado creyendo lo peor de ella sin cuestionar. En el cuarto día, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a encontrar a Rosa Delgado e iba a arreglar las cosas. No sería fácil, ni siquiera sabía dónde vivía, y su orgullo tendría que ser tragado completamente para acercarse a ella después de lo que había hecho. Pero no hacer el intento significaría vivir con una culpa que envenenarían los años que le quedaran. Ricardo había aprendido, quizás demasiado tarde, que algunos errores no podían ser arreglados con dinero o poder. Solo podían ser abordados a través del trabajo mucho más duro de contrición genuina y la esperanza de que el perdón podría todavía ser posible. La búsqueda de Rosa llevó a Ricardo a partes de la Ciudad de México que nunca había visto a pesar de vivir en la ciudad por más de 40 años. Empezó con la agencia de empleo que la había colocado con su casa, pero citaron políticas de privacidad y se negaron a proporcionar su dirección o número de teléfono. Contrató a un investigador privado, pero el enfoque clínico del hombre para encontrar a Rosa se sintió mal de alguna manera, como contratar a alguien para rastrear una posesión en lugar de localizar a un ser humano al que había hecho mal. Al final, fue Emilia quien proporcionó el avance. Durante una de sus visitas de fin de semana, mencionó que Rosa una vez había hablado sobre su barrio, sobre los murales en los edificios y el vendedor que vendía los mejores tamales en la Ciudad de México desde un carrito en la esquina de 18 de marzo y Niño Perdido. Ricardo nunca había puesto atención a estos pequeños detalles cuando Rosa los compartía, pero Emilia los había absorbido con la memoria perfecta de un niño para las cosas que realmente importaban. En una mañana fresca de noviembre, casi 3 meses después del despido de Rosa, Ricardo manejó su Mercedes a Doctores por primera vez en su vida. El barrio no era nada como Las Lomas. Los edificios eran más viejos, más pequeños, pintados en colores vibrantes, que hablaban de comunidades que se negaban a dejar que la pobreza les robara su alegría. Murales cubrían paredes enteras, representando desde guerreros aztecas hasta familias modernas, desde diseños abstractos hasta retratos de héroes locales. Las calles estaban vivas con actividad, niños jugando en parques pequeños, familias comprando en tienditas de la esquina, hombres mayores reunidos alrededor de mesas de dominó frente a restaurantes. Ricardo se sintió completamente fuera de lugar en su traje caro y auto de lujo, pero estaba determinado a encontrar a Rosa y hacer las reparaciones que todavía fueran posibles. Se estacionó cerca de la esquina que Emilia había mencionado y comenzó a caminar, buscando cualquier señal de la mujer cuya vida había ayudado a destruir. Fue el olor lo que lo llevó a ella, el aroma de tortillas frescas y carne cocida lentamente que Rosa había mencionado durante sus breves conversaciones sobre las recetas de su madre. Siguiendo su nariz, Ricardo se encontró afuera de un pequeño restaurante llamado Carmen's Cocina, nombrado se enteraría después por la madre difunta de Rosa. A través de la ventana, pudo verla trabajando detrás del mostrador, su cabello recogido en una cola simple, sus movimientos eficientes y elegantes mientras preparaba órdenes para una fila de clientes. Se veía mayor, de alguna manera, y había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí durante su tiempo en la mansión. Pero su dignidad permanecía intacta, inquebrantable por la injusticia que había sufrido. Ricardo se paró afuera del restaurante por casi 1 hora, reuniendo el valor para entrar y enfrentar a la mujer que había hecho mal tan profundamente. Parte de él esperaba que no lo reconociera, que pudiera de alguna manera acercarse a ella como un extraño
y evitar el peso completo de su ira justificada. Pero cuando Rosa levantó la vista del mostrador y lo vio a través de la ventana, su reconocimiento fue inmediato y completo. Sus ojos se encontraron a través del vidrio, y Ricardo vio en su mirada no enojo, sino algo peor, desilusión tan profunda que parecía cortarlo directamente. Rosa terminó de servir a sus clientes y luego caminó afuera a donde Ricardo estaba parado en la banqueta, viéndose tan fuera de lugar como un pavo real en un gallinero. No habló, pero simplemente esperó a que él explicara por qué había venido a su barrio, invadido su nueva vida, traído la sombra de su riqueza y privilegio a su santuario humilde. «Rosa», comenzó Ricardo. Luego se detuvo, dándose cuenta de que no había preparado discurso, no había elaborado explicación que pudiera posiblemente abarcar la magnitud de su error. «Sé sobre los documentos», dijo finalmente. «Sé que Walter los movió. Sé que eras inocente». Rosa asintió lentamente, como si esto no fuera noticias para ella, sino meramente confirmación de algo que siempre había sabido que eventualmente saldría a la luz. «Sí», dijo simplemente, «era inocente». «Lo siento», continuó Ricardo, las palabras sintiéndose inadecuadas incluso mientras las hablaba. «Siento increíblemente lo que te puse, por no creer en ti cuando debería haber, por dejar que mi propio dolor y paranoia me cegaran a tu carácter». Rosa escuchó en silencio, su cara no dando indicación de sus pensamientos o sentimientos. Cuando Ricardo terminó de hablar, estuvo silenciosa por un largo momento, considerando sus palabras y quizás el hombre que las había hablado. «Señor Villalobos», dijo finalmente, su voz gentil pero firme, «nunca quise su dinero o su lástima. Solo quería un lugar para pertenecer, para hacer trabajo honrado por pago honrado. Me quitó eso porque era más fácil creer lo peor que confiar en lo que había visto con sus propios ojos». La verdad de sus palabras golpeó a Ricardo como un golpe físico. Tenía razón, completamente razón, y no había nada que pudiera decir en su propia defensa. Había elegido el camino fácil de la sospecha sobre el camino más difícil de la confianza, y una mujer inocente había pagado el precio por su cobardía. «Sé que no tengo derecho a preguntar», dijo Ricardo, su voz apenas arriba de un susurro, «pero ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? ¿Alguna forma en que pueda reparar el daño que causé?» Rosa lo miró por un largo momento, estudiando su cara como si tratara de determinar si su contrición era genuina o meramente otra forma de manipulación. Lo que vio ahí debe haberla satisfecho, porque su expresión se suavizó ligeramente. «Hay una cosa», dijo. «Emilia, ¿cómo está?» La pregunta tomó a Ricardo desprevenido. Después de todo lo que había pasado, después de la injusticia y humillación que había soportado, la primera preocupación de Rosa todavía era por su hija. La generosidad de espíritu que eso requería lo dejó momentáneamente sin palabras. «Te extraña terriblemente», admitió Ricardo. «Ha estado preguntando por ti desde el día que te fuiste. No he sabido qué decirle». Rosa asintió, dolor parpadeando a través de sus facciones. «Dile que Rosa piensa en ella cada día, que debe ser fuerte y bondadosa, como su madre habría querido que fuera». «¿Podrías...?» comenzó Ricardo, luego se detuvo. ¿Cómo podía pedirle a esta mujer que regresara a una casa donde había sido tratada tan mal, que trabajara para una familia que no le había mostrado nada más que traición y sospecha? Pero Rosa parecía entender lo que no podía traerse a expresar. «No puedo regresar, señor Villalobos», dijo gentilmente. «Esa parte de mi vida terminó. Pero quizás podría traer a Emilia aquí alguna vez, dejarla ver cómo estoy, saber que estoy bien». Era una generosidad que Ricardo sabía que no merecía, pero la aceptó agradecidamente. Arreglaron para que Emilia visitara el siguiente fin de semana, y mientras Ricardo caminó de regreso a su carro, sintió algo cambiar dentro de su pecho. No era perdón. Rosa no había ofrecido eso, y no estaba seguro de que habría podido aceptarlo si lo hubiera hecho. Pero era algo más. La posibilidad de gracia, la oportunidad de que incluso sus fracasos podrían ser transformados en algo parecido a sabiduría. La visita entre Rosa y Emilia fue todo lo que Ricardo había esperado que sería y más. La cara de Emilia se iluminó cuando vio a la mujer que la había cuidado durante su enfermedad, y los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a la niña,
por la que había estado preocupada por meses. Pasaron la tarde juntas, Rosa mostrando a Emilia los murales del barrio, compartiendo historias sobre la comida y la comunidad, tratándola no como la hija de una familia rica, sino como una niña merecedora de amor y atención. Viendo la interacción de Rosa con Emilia, Ricardo finalmente entendió lo que había perdido cuando permitió que su personal la echara. No era solo una empleada competente, era una mujer con el don raro de ver a las personas como realmente eran, no como su riqueza o estatus las definía. Rosa había visto a Emilia como una niña sola necesitada de cuidado maternal. Había visto a Ricardo como un viudo doliente, luchando para conectarse con su vida. Había visto la mansión Villalobos no como un símbolo de éxito, sino como un hogar que había olvidado cómo ser vivido. Durante los siguientes meses, Ricardo continuó trayendo a Emilia a visitar a Rosa en Doctores. Estas visitas se convirtieron en los puntos brillantes en el horario de Emilia, y lentamente comenzaron a sanar algo en Ricardo también. Estar en la presencia de Rosa otra vez le recordó el hombre que había estado tratando de convertirse antes de que el miedo y orgullo hubieran descarrilado su progreso. Comenzó a hacer otros cambios en su vida, despidiendo a Walter de sus operaciones comerciales después de confrontarlo sobre el engaño, reestructurando su personal doméstico para eliminar las dinámicas tóxicas que habían envenenado su hogar, y más importante, aprendiendo a ver a sus empleados como seres humanos en lugar de funciones que realizar. Las pérdidas financieras que habían estado sangrando su imperio comenzaron a estabilizarse, mientras el juicio de Ricardo, ya no nublado por depresión y paranoia, regresó a su agudeza anterior. Sus inversiones en energía renovable, previamente bajo el agua, comenzaron a mostrar promesa mientras las condiciones del mercado cambiaron. Incluso sus tenencias de criptomonedas, que habían parecido pérdidas totales, comenzaron a recuperarse mientras Bitcoin y otras monedas se recuperaron. Pero más importante que la recuperación financiera era la sanación emocional tomando lugar dentro de Ricardo mismo. La culpa que cargaba sobre su tratamiento de Rosa nunca desaparecería completamente, pero había sido transformada en algo más constructivo, una determinación de vivir con mayor sabiduría y compasión. Comenzó a hacer voluntariado en organizaciones benéficas locales, haciendo donaciones a organizaciones que servían las comunidades de inmigrantes de las que Rosa había venido, y más importante, criando a Emilia con una comprensión de la dignidad y valor de cada ser humano, sin importar su estatus social o económico. Fue Emilia quien sugirió, en una tarde de primavera casi 2 años después del despido de Rosa, que invitaran a Rosa a cenar en la mansión. «Podría ver si sus flores crecieron de vuelta», dijo Emilia con la lógica simple de una niña que creía que todas las heridas podían sanar si se atendían con suficiente amor. Ricardo estaba dudoso. La mansión tenía recuerdos dolorosos para Rosa y no estaba seguro de que quisiera regresar a la escena de su humillación. Pero cuando extendió la invitación, Rosa lo sorprendió aceptando. Quizás ella también estaba lista para transformar un recuerdo doloroso en algo más esperanzador. La cena, que tuvo lugar en una tarde cálida de mayo, no era nada como los asuntos formales que la mansión Villalobos una vez había albergado. En lugar de un menú elaborado preparado por catering profesionales, Rosa insistió en cocinar la comida ella misma. Platillos mexicanos simples que llenaron la casa con aromas de comino, cilantro y amor. Emilia ayudó en la cocina, aprendiendo a hacer tortillas bajo la orientación paciente de Rosa, su risa haciendo eco por pasillos que habían estado silenciosos por demasiado tiempo. David y Sara, los hijos mayores de Ricardo, se unieron para la comida, y por primera vez en años, la familia Villalobos se sentó alrededor de su mesa de comedor, compartiendo comida, historias y afecto genuino. Rosa había traído una pequeña flor silvestre en maceta como regalo, el mismo tipo que había plantado en las jardineras de la mansión años antes. Después de la cena, caminaron por la casa juntos, y Ricardo se maravilló de ver qué tan diferente se veía a través de los ojos de Rosa. Donde él veía muebles caros y arte valioso, ella notaba la forma en que la luz del sol caía a través de los pisos, la vista del jardín desde las ventanas de la sala, las fotografías familiares que contaban la historia de amor y pérdida y eventual sanación. «Se siente como un hogar ahora»,
dijo Rosa mientras estaban parados en el pasillo, donde una vez había limpiado silenciosamente mientras Ricardo trabajaba. Antes, era solo un lugar donde la gente vivía. Ahora hay vida en él otra vez. Mientras la tarde llegaba a su fin, Ricardo caminó a Rosa a su carro, un Honda usado modesto que representaba las limitaciones financieras que continuaba navegando como trabajadora de restaurante. El contraste entre sus circunstancias y su riqueza era tan marcado como siempre, pero de alguna manera eso importaba menos de lo que una vez había. Lo que importaba era la gracia que le había mostrado, el perdón que había ofrecido a través de sus acciones, si no sus palabras, y la sabiduría que había compartido simplemente viviendo su vida con dignidad y compasión. «Rosa», dijo Ricardo mientras se preparaba para irse, «necesito que sepas que cambiaste mi vida, no solo mostrándome qué tan equivocado estaba sobre ese día, sino mostrándome lo que significa vivir con verdadera fortaleza». Rosa sonrió, la primera sonrisa completamente sin guardia que Ricardo había visto de ella desde los primeros días de su empleo. «Señor Villalobos», dijo, «todos cometemos errores. Lo que importa es lo que elegimos hacer con ellos después». Han pasado 5 años desde esa cena, y la transformación de la familia Villalobos ha sido completa pero silenciosa, marcada por pequeñas decisiones diarias en lugar de grandes gestos. El imperio empresarial de Ricardo no solo se ha recuperado sino prosperado, guiado por su claridad renovada de juicio y toma de decisiones éticas. Su relación con Emilia se ha profundizado en el tipo de vínculo padre-hija que los sostendrá a ambos a través de cualquier desafío que la vida pueda traer. David se ha unido al negocio familiar, trayendo sus propios valores y visión para trabajar junto a la experiencia de su padre. Incluso Sara, ahora en la universidad, habla con orgullo sobre los cambios en su familia y las lecciones que aprendió viendo a su padre confrontar sus fracasos y crecer de ellos. Rosa continúa trabajando en Carmen's Cocina, pero su relación con la familia Villalobos ha evolucionado a algo que trasciende los límites de patrón y empleado. Es la abuela honoraria de Emilia, la mentora de David en entender la dignidad del servicio y el recordatorio de Ricardo de que la verdadera riqueza yace no en lo que uno acumula, sino en cómo uno trata a otros. La mansión Villalobos todavía se alza en las lomas, pero ha sido transformada en algo que sus constructores originales nunca previeron. Un hogar genuino donde la risa hace eco por los pasillos, donde la cocina se usa para comidas familiares en lugar de solo entretenimiento formal, y donde las flores silvestres que Rosa una vez plantó se han extendido para cubrir todo el jardín en color alborotado. En el 12º cumpleaños de Emilia, Ricardo anunció que había establecido un fondo de becas en nombre de Rosa, un programa diseñado para proporcionar oportunidades educativas para los hijos de trabajadores domésticos, reconociendo que las manos que limpian nuestros hogares, frecuentemente, pertenecen a personas con sueños que se extienden mucho más allá de las limitaciones que otros les impondrían. Rosa lloró cuando se enteró de la beca, no porque necesitara el reconocimiento, sino porque entendía lo que representaba, la transformación final de un recuerdo doloroso en una fuerza para el bien en el mundo. El fondo de becas ya ha proporcionado matrícula universitaria para docenas de jóvenes que nunca podrían haber tenido tales oportunidades de otra manera. Cada beneficiario representa no solo una historia de éxito individual, sino la validación de una familia, el orgullo de una comunidad y el reconocimiento lento de una sociedad de que la dignidad y valor no están determinados por el trabajo que uno hace, sino por el carácter que uno trae a ese trabajo. Pero la medida verdadera del impacto de Rosa se extiende mucho más allá del reconocimiento formal de becas y donaciones caritativas. Vive en las pequeñas decisiones diarias que la familia Villalobos hace ahora, la forma en que Ricardo saluda a cada empleado por nombre, el respeto que Emilia muestra a trabajadores de servicio donde quiera que vaya, la comprensión que David trae a sus tratos comerciales con personas de todos los estratos de la vida. Estos cambios se extienden hacia afuera, como piedras tiradas en agua quieta, creando ondas de bondad y reconocimiento que tocan vidas en formas que no pueden ser medidas o cuantificadas. La historia de Rosa y Ricardo se ha convertido en algo de una leyenda, en doctores,
contada y recontada en los restaurantes y tiendas donde Rosa es conocida y amada. Pero también se ha convertido en un tipo diferente de historia en Las Lomas, donde la transformación de la familia Villalobos ha inspirado a otras familias ricas a examinar sus propias relaciones con las personas que los sirven. El cambio real, frecuentemente comienza con una sola historia de redención, un solo ejemplo de lo que se vuelve posible cuando el orgullo da paso a la humildad y la sospecha es reemplazada por la confianza. En los momentos silenciosos de su vida, mañanas tempranas cuando abre Carmen's cocina antes del ajetreo del desayuno, tardes tarde cuando cuida el pequeño jardín detrás de su edificio de apartamentos, tardes de domingo cuando Emilia visita y cocinan juntas, Rosa a veces reflexiona sobre el viaje extraño que la llevó de esos meses dolorosos de traición a este lugar de paz y propósito. Piensa en su madre, Carmen, que habría estado orgullosa de ver el restaurante que lleva su nombre sirviendo no solo comida, sino esperanza a la comunidad. Piensa en Miguel, su hermano el héroe, quien entendió antes de su muerte que el verdadero servicio significa ver la humanidad en cada persona que encontramos. Y sí, piensa en Ricardo Villalobos, el hombre rico que aprendió la lección más difícil de todas, que nuestros fracasos más grandes pueden convertirse en nuestros maestros más importantes si tenemos el valor de enfrentarlos honestamente y la sabiduría de dejar que nos cambien. La inscripción en el fondo de becas lee simplemente, en honor de Rosa Delgado, quien nos enseñó que la dignidad no puede ser quitada, solo reconocida o ignorada. Pero Rosa misma diría que la inscripción verdadera debería leerse diferente, en honor de la verdad de que todos somos capaces de crecimiento, todos merecemos segundas oportunidades y todos somos responsables de crear un mundo donde la bondad importa más que el estatus y el carácter cuenta más que la riqueza. Hay miles de Rosas en la Ciudad de México, millones a través del país, mujeres y hombres que se levantan antes del amanecer para cuidar los hogares de otras personas, los niños de otras personas, las vidas de otras personas. Viajan en camiones y metros abarrotados a barrios en los que nunca podrían permitirse vivir, cargando consigo las esperanzas y sueños que los sostienen a través de largos días de labor invisible. La mayoría nunca tendrá sus historias contadas, nunca recibirá reconocimiento por las formas en que mantienen unido el tejido de la vida diaria para familias demasiado ocupadas o demasiado privilegiadas para notar sus contribuciones. Pero cada uno lleva dentro de sí la misma dignidad que Rosa Delgado llevaba, la misma fortaleza que le permitió sobrevivir injusticia y emerger con su humanidad intacta. Y en un mundo que muy frecuentemente valora a las personas basado en lo que pueden producir en lugar de quiénes son, estos trabajadores invisibles sirven como recordatorios diarios de una verdad que debería ser autoevidente, pero de alguna manera necesita refuerzo constante, que cada ser humano merece respeto, reconocimiento y la oportunidad de ser visto como más que la suma de sus circunstancias económicas. La mansión Villalobos todavía se alza, su fachada neocolonial ahora suavizada por las flores silvestres de rosa, que indeed se han extendido por todo el jardín tal como Emilia predijo. La casa alberga cenas otra vez, pero son diferentes ahora, reuniones que reúnen personas de todos los estratos de la vida, conversaciones que cruzan límites tradicionales de clase y cultura, comidas que celebran la alegría humana simple de compartir comida e historias con personas que nos importan. Ricardo a veces se para en su estudio, mirando el jardín donde las flores de rosa florecen en profusión, y se maravilla de qué tan diferente se volvió su vida una vez que aprendió a ver más allá de su propio dolor. Los estados financieros y carteras de inversión, que una vez parecían tan importantes, todavía están ahí, todavía requieren atención, todavía proporcionan la base material para la seguridad de su familia, pero ya no definen su sentido de valor o su comprensión del éxito. El éxito verdadero, aprendió, se mide en la calidad de relaciones que construimos, la bondad que mostramos a aquellos que nos sirven y la sabiduría que ganamos confrontando nuestros propios fracasos con honestidad y humildad. Emilia, ahora de 15 años, frecuentemente trae amigos de la escuela a visitar el restaurante de Rosa. Estos adolescentes,
Criados en privilegio pero enseñados a valorar carácter sobre estatus, representan quizás el legado más importante de la influencia de Rosa en la familia Villalobos. Ven en Rosa no a una ex empleada, sino a una mujer de sabiduría y gracia. Alguien cuyas historias sobre resistencia y supervivencia proporcionan lecciones que ninguna cantidad de educación formal podría enseñar. El barrio de Doctores también ha cambiado. La gentrification trayendo nuevos desafíos, mientras las rentas subiendo amenazan desplazar las mismas comunidades que dan al área su carácter y alma. Pero Carmen's Cocina permanece, un ancla de autenticidad en un paisaje cambiante, gracias en parte al apoyo financiero silencioso que Ricardo proporciona, no como caridad, sino como inversión en la comunidad humana que Rosa representa. El restaurante se ha convertido en más que solo un lugar para comer. Es un centro cultural donde niños vienen a hacer tarea después de la escuela, donde residentes mayores se reúnen para compartir historias y jugar dominó, donde madres jóvenes encuentran apoyo y amistad durante tiempos difíciles. Rosa se mueve por todo con la misma gracia silenciosa que trajo a la mansión Villalobos, viendo necesidades antes de que se hablen, ofreciendo consuelo sin que se lo pidan, creando espacio para dignidad y esperanza en un mundo que muy frecuentemente no ofrece ninguna. Nunca se vuelve a casar, aunque hay hombres en la comunidad que darían la bienvenida a su amor. En su lugar, vierte su energía maternal en la familia extendida de vecinos y clientes y amigos que reconocen en ella algo precioso y raro. Una mujer que ha sobrevivido traición sin volverse amarga, que ha soportado injusticia sin perder fe en la posibilidad de redención. Su departamento arriba del restaurante es pequeño pero hermoso, lleno de plantas que cuida con el mismo cuidado que una vez trajo al jardín Villalobos, decorado con fotografías que cuentan la historia de una vida rica en relaciones, sino en riqueza material. En su cómoda se sienta la fotografía de Miguel en su uniforme de trabajo, junto a ella una foto de Emilia en su graduación de preparatoria, y al lado de esa, una instantánea de la cena en la mansión Villalobos, cuando el perdón finalmente encontró su camino en corazones que habían estado cerrados demasiado tiempo. Las tardes de domingo, cuando el restaurante está cerrado, Rosa frecuentemente se sienta junto a su ventana y ve la vida del barrio desarrollarse abajo. Niños jugando en el parque pequeño al otro lado de la calle, familias caminando a casa de servicios de iglesia nocturnos, adolescentes reunidos alrededor de la tiendita de la esquina, compartiendo sueños y risa. Este es su reino, esta es su gente, y al elegir quedarse aquí en lugar de aceptar las ofertas de Ricardo, de ayudarla a encontrar oportunidades mejores en otros lugares, ha hecho una declaración sobre lo que realmente importa en la vida. La comunidad importa, el pertenencia importa, la dignidad simple de ser conocida y valorada por personas que te ven claramente importa más que todo el lujo y estatus que el dinero puede comprar. Ricardo entiende esto ahora, en formas que nunca podría haber comprendido durante los años, cuando el dolor lo hizo duro y la riqueza lo aisló de las luchas reales de personas reales. Sus propias tardes de domingo frecuentemente se pasan en reflexión, a veces leyendo las cartas que recibe de beneficiarios de becas, a veces solo sentándose en su jardín entre las flores silvestres de Rosa, maravillándose de cuánta belleza puede crecer del suelo de errores pasados. El fondo de becas se ha expandido más allá de su alcance original, ahora proporcionando no solo asistencia de matrícula, sino programas de mentoría, iniciativas de entrenamiento laboral y apoyo para pequeños negocios en comunidades de inmigrantes. Opera silenciosamente, sin fanfarria, guiado por el principio de Rosa de que el servicio verdadero busca empoderar en lugar de buscar reconocimiento. Cada año, los beneficiarios de becas se reúnen para una cena en la mansión Villalobos, sus caras diversas e historias llenando las habitaciones que una vez hicieron eco solo con soledad y dolor. Estos jóvenes, futuros maestros y enfermeras, ingenieros y artistas, empresarios y trabajadores sociales, representan el efecto multiplicador de la negativa de una mujer de dejar que la injusticia la hiciera cruel. Llevan adelante el legado de Rosa de dignidad y determinación, prueba de que cuando invertimos en potencial humano, en lugar de simplemente consumir labor humana,
los milagros se vuelven lugar común. La última beneficiaria en hablar en la cena de este año fue María Santos, hija de una mujer de limpieza de hotel, nieta de trabajadores migrantes, ahora estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Habló sobre el cuidado de pacientes que su abuela le había enseñado con ejemplo, la lección de que la sanación pasa no solo a través de habilidad técnica, sino a través del reconocimiento simple de humanidad compartida. Mi abuela nunca fue a la escuela de medicina, dijo María a la multitud reunida, pero entendía la medicina de ver a las personas verdaderamente, de ofrecer consuelo cuando cura no es posible, de mantener esperanza cuando las circunstancias parecen sin esperanza. La beca Rosa Delgado no solo pagó por mi educación, me recordó que la tradición de mi familia de cuidar a otros siempre ha sido una forma de medicina, y ahora llego a practicar esa medicina en un hospital en lugar de un cuarto de hotel. Rosa, sentada en el lugar de honor junto a Ricardo, se limpió lágrimas de los ojos mientras escuchó a María hablar. Esto es cómo se ve la redención, pensó, no el momento dramático de perdón, sino el milagro silencioso de vidas transformadas, oportunidades creadas y dignidad reconocida a través de generaciones. Más tarde esa noche, después de que los huéspedes se habían ido a casa y los platos habían sido limpiados, Rosa y Ricardo caminaron por el jardín juntos, dos personas que habían aprendido que los viajes más importantes no son de un lugar a otro, sino de una forma de ser a otra. Las flores silvestres estaban particularmente hermosas esa noche, sus colores callados, pero todavía visibles en la luz de la luna, su fragancia cargando en la brisa cálida de primavera. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Ricardo silenciosamente. ¿No tomar mi oferta de ayudarte a empezar tu propio negocio? ¿Mudarte a un mejor barrio? Rosa sonrió, la misma sonrisa gentil que una vez había traído paz a una niña enferma y esperanza a un padre doliente. Señor Villalobos, dijo usando la dirección formal que nunca había abandonado completamente, a pesar de años de amistad, aprendí hace mucho tiempo que mejor no siempre es más grande y las oportunidades no siempre son lo que parecen ser. Tengo trabajo que me importa, personas que me valoran y el conocimiento de que mi vida ha hecho una diferencia. ¿Qué más podría querer alguien? Ricardo asintió, comprensión inundándolo como siempre lo hacía cuando Rosa hablaba con tal sabiduría simple. Estuvieron parados en silencio cómodo, rodeados por las flores que se habían convertido en símbolos de transformación, escuchando los sonidos de la ciudad, asentándose para dormir alrededor de ellos. En la distancia, un silbido de tren hizo eco a través de la ciudad, llevando viajeros a casa a barrios por toda la Ciudad de México, cada persona cargando sus propias historias de lucha y esperanza, dignidad y sueños. Gracias, dijo Ricardo finalmente, las palabras cargando todo el peso de años de gratitud que nunca podría ser completamente expresada. Gracias, respondió Rosa, su voz suave en la oscuridad, por aprender a ver lo que siempre estuvo ahí. Se separaron esa noche como siempre lo hacían, con el respeto formal que había evolucionado en afecto genuino, cada uno regresando a su propia vida enriquecida por la amistad que había crecido de las cenizas de traición y desconfianza. Pero su historia continúa, no en gestos grandes o momentos dramáticos, sino en la elección diaria de tratar cada persona que encuentran con la dignidad que Rosa había exigido para sí misma y enseñado a otros a ofrecer libremente. Y tú, sí, tú que has escuchado esta historia mientras doblabas ropa o lavabas trastes o viajabas a casa de tu propio trabajo honrado, tú también eres parte de esta historia. Cada vez que reconoces la humanidad en alguien cuyo servicio hace tu vida más fácil, cada vez que ofreces respeto a alguien cuyas circunstancias económicas difieren de las tuyas, cada vez que eliges ver a las personas como completamente humanas en lugar de simplemente funcionales, estás escribiendo tu propio capítulo en la historia continua de Rosa. La beca que lleva su nombre sobrevivirá tanto a Rosa como a Ricardo, creando oportunidades para jóvenes aún no nacidos, en comunidades aún no imaginadas. Pero el legado real de Rosa Delgado vive en algo más inmediato y más poderoso, la comprensión de que la dignidad no es algo que puede ser otorgado o retenido por otros, sino algo que llevamos dentro de nosotros mismos y ofrecemos unos a otros a través del reconocimiento simple
de que todos somos, fundamentalmente, merecedores de respeto y bondad. En un mundo que muy frecuentemente reduce a las personas a su función económica, la historia de Rosa nos recuerda que la mujer que limpia tu oficina podría estar apoyando la educación de sus nietos. El hombre que sirve tu café podría ser un artista creando belleza en su tiempo libre. La adolescente que empaca tus despensas podría ser la primera en su familia en asistir a la universidad. Cada persona que encuentras carga sueños y luchas, esperanzas y tristezas, dignidad y valor que se extienden mucho más allá del momento breve de tu interacción. Rosa Delgado, hija de Carmen y Eduardo, hermana de Miguel el Héroe, abuela honoraria de Emilia Villalobos, amiga de Ricardo, mentora de María y incontables otros, su nombre está grabado ahora en mármol en la entrada del centro de becas, pero su monumento verdadero vive en los corazones y mentes de todos los que aprendieron de su ejemplo que la gracia bajo presión es posible, que el perdón sin dignidad olvidada es alcanzable, y que las transformaciones más profundas vienen no de cambiar nuestras circunstancias, sino de cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano. Esta es su historia, pero también es tuya. La próxima vez que encuentres a alguien cuyo servicio hace tu vida más fácil, la persona que limpia tu edificio, que prepara tu comida, que cuida tus niños, que cuida tu jardín, recuerda a Rosa, véelos claramente, reconoce su dignidad, ofrece tu respeto, y sabe que al hacerlo, estás participando en el milagro continuo de transformación humana, una interacción a la vez, un momento de reconocimiento a la vez, una elección de honrar nuestra humanidad compartida a la vez. Las flores silvestres en el jardín de Ricardo Villalobos florecen cada primavera, como lo han hecho por 15 años ahora, extendiendo belleza y color a través de cuidado cuidadoso y crecimiento natural. Sirven como un recordatorio vivo de que las cosas más hermosas en la vida frecuentemente crecen de las semillas más simples. Un momento de bondad, una elección de ver claramente, una decisión de valorar carácter sobre estatus y el reconocimiento de que todos somos, en nuestras propias formas, jardineros en las vidas de cada uno.